Bienvenidos a nuestro análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un caso de estudio que es fascinante. Medpace Holdings. A ver, a primera vista es la empresa perfecta que todo inversor buscaría. Una organización de investigación por contrato, una CRO, con un crecimiento orgánico espectacular, una rentabilidad que, deja en ridículo a sus competidores y una ventaja competitiva que parece inexpugnable. Es una auténtica joya. Sí, todo lo que dices es cierto y por eso es tan interesante el debate de hoy. Porque si rascas un poco la superficie de esa máquina aparentemente perfecta, encuentras una estrategia financiera que parece casi, agresiva hasta el extremo. Y ahí, justo ahí, está la cuestión central. La masiva recompra de acciones de Medpace es la culminación lógica de un negocio superior, una brillante asignación de capital que maximiza el valor para el accionista. Que es mi postura, exactamente. Sostengo que la estrategia de Medpace es un ejemplo modélico de gestión disciplinada y de creación de valor a largo plazo. Pues yo creo que, si bien el negocio es una maravilla operacionalmente, su extrema dependencia de las recompras de acciones introduce una fragilidad y un riesgo que contradicen totalmente la narrativa de una empresa conservadora y duradera. O sea, es la historia de dos empresas en una. La fortaleza operativa por un lado y la audacia financiera por otro. Veamos cuál de las dos pesa más. Empecemos por la base, porque es fundamental para entender todo lo demás. Medpace no es una CRO cualquiera. Su ventaja, su foso competitivo, es su especialización casi obsesiva en biofarmacéuticas pequeñas y medianas. En ese nicho, donde los ensayos clínicos son literalmente a vida o muerte para sus clientes, la reputación de Medpace por su rigor científico lo es todo. A diferencia de sus competidores, que han crecido a base de talonario con fusiones y adquisiciones a menudo desastrosas, Medpace ha crecido orgánicamente. Esto protege su cultura, que es el motor de su éxito, y se refleja en unos números que son espectaculares. Márgenes operativos del 21% y un retorno sobre el capital invertido, el ROIC, de un increíble 61%. Cifras que sus rivales, ni sueñan. Y no solo eso, es que es una auténtica máquina de generar efectivo. Exacto. Y ese es el punto clave para entender la estrategia. El negocio apenas necesita capital para funcionar. Lo que se conoce como CAPEX, la inversión en activos fijos, fue en 2022 solo un 16% del beneficio neto, mínimo. Y por si fuera poco, opera con capital de trabajo negativo. Para que nos entiendan, esto significa que sus clientes le pagan por adelantado antes de que Medpace tenga que pagar sus propios costes. O sea, básicamente, son los clientes quienes financian la operativa. El resultado es una avalancha de flujo de caja libre que la empresa no necesita para crecer. En ese contexto, ¿qué haces con más de $1.000 millones sobrantes en 3 años? La respuesta para mí es obvia, y es la más inteligente. Devolvérselo a sus dueños, los accionistas, a través de recompras masivas. Al reducir el número de acciones, cada una de las que quedan representa un trozo más grande del pastel de beneficios. Es matemática pura al servicio del accionista. Y ha hecho que el beneficio por acción se multiplique casi por 10 desde 2016. Para mí es una clase magistral. De acuerdo. Los números son espectaculares. Eso nadie lo niega. Y la calidad del negocio es indiscutible. Pero, ¿de dónde viene realmente ese crecimiento meteórico del beneficio por acción? Porque si miras el detalle, la historia cambia. Y ahí es donde mi visión difiere por completo. Coincido en la excelencia operativa, pero la estrategia financiera merece un escrutinio mucho más severo. El programa de recompra de 2022 fue de casi $850 millones, una cifra de tal magnitud que obligó a la empresa a volver a endeudarse significativamente, justo después de haber pasado años limpiando su balance. Y esta estrategia infla artificialmente métricas clave que pueden llevar a engaño. Hablemos del retorno sobre el patrimonio, el famoso ROE, que mide la rentabilidad que obtiene la empresa por cada euro que han puesto los accionistas. Se disparó a más del 60% en 2022. Podría parecer un síntoma de una eficiencia increíble, pero la realidad es que no se debió a una mejora operativa súbita, sino a que el patrimonio contable, o sea, el denominador de la ecuación, se desplomó por la recompra. Es un artefacto contable. Mi tesis es que esta política tan agresiva, aunque espectacular a corto plazo, introduce un riesgo de market timing, es decir, comprar tus propias acciones a precios muy elevados. Y sobre todo, siembra una duda fundamental.
¿Es posible que una empresa tan buena se haya quedado sin ideas para reinvertir en su propio crecimiento? Entiendo que lo llames artefacto contable, pero no es esa precisamente la esencia de un negocio ultra eficiente. Generar beneficios enormes sobre una base de capital mínima. ¿Por qué es un problema que el patrimonio sea bajo si el negocio, como hemos visto, apenas lo necesita para operar y crecer? El aumento del beneficio por acción de $4,81 en 2021 a $8,88 en 2023 es valor real y tangible para el accionista. No es un espejismo. Cada acción representa una porción mayor de un negocio que sigue creciendo a doble dígito. Es la definición de eficiencia de capital. Pero seamos precisos. Ese salto en el beneficio por acción está muy apalancado en la propia recompra. El beneficio neto en 2023 creció un 15%, que es una cifra excelente, no me malinterpretes. Pero es que el beneficio por acción creció mucho más. La recompra es el principal motor de esa métrica, no el crecimiento orgánico del negocio. Y sobre el ROE, insisto, la cifra del 60% es engañosa. Imagina que tienes un piso alquilado que te da una rentabilidad del 5%. Si vendes la mitad del piso para devolverle el dinero a quien te lo prestó, la rentabilidad sobre el trozo que te queda no ha mejorado mágicamente. La empresa no se ha vuelto intrínsecamente más rentable de un año para otro. Simplemente está más apalancada. Se está cambiando solidez por una métrica llamativa que agrada al mercado a corto plazo. Yo no lo veo como un cambio de solidez, sino como una decisión de asignación de capital. Y aquí es donde creo que reside la clave de la gestión. ¿Qué alternativas tenían? El negocio, como ya hemos dicho, no es intensivo en capital. Las necesidades de reinversión son mínimas. La dirección ha descartado explícitamente las adquisiciones, y con muy buen criterio. Comprar un competidor podría contaminar su cultura, que es precisamente su mayor activo y la fuente de su ventaja competitiva. Sería matar a la gallina de los huevos de oro. Y no olvidemos un dato crucial. El fundador y CEO de la empresa posee el 17% de las acciones. Cuando él decide recomprar masivamente, está invirtiendo su propio patrimonio de forma colosal. Es la alineación de intereses más absoluta que se puede pedir. ¿Qué mejor inversión pueden hacer que en sí mismos si consideran que el mercado no está valorando correctamente el potencial del negocio? Claro. Pero ese mismo argumento tiene un reverso inquietante. Que una empresa no encuentre la manera de reinvertir más de $1.000 millones en su propio crecimiento durante 3 años puede interpretarse de otra forma, como una señal de que las oportunidades de expansión orgánica se están agotando. Depender de la ingeniería financiera de las recompras para generar retornos atractivos puede ser la estrategia de un negocio que está madurando más rápido de lo que sus cifras de crecimiento de ingresos sugieren. Juguemos a un juego. Imagina que eres la CEO, tienes esos $1.000 millones en caja y te prohíben recomprar acciones. ¿Qué haces? Es una pregunta interesante. ¿Pagar un dividendo especial? Podría ser, pero fiscalmente es menos eficiente. Desarrollar una nueva línea de servicio adyacente, quizás en consultoría o datos. Expandirse geográficamente de forma más agresiva. El hecho de que la única respuesta parezca ser recomprar acciones me hace pensar que quizás la pista de crecimiento ya no es tan larga como parece. Ante esa avalancha de efectivo, ¿no habría sido más prudente, más conservador, conservar esa liquidez para una posible crisis en el sector biotecnológico que es cíclico o para aprovechar una oportunidad imprevista en el futuro? No estoy convencido por esa línea de razonamiento porque asume que hay oportunidades de reinversión de alto retorno disponibles. Y eso no siempre es así. Medpace es una CRO, no un fondo de capital riesgo. Su trabajo es la excelencia operativa en lo que sabe hacer, no buscar nuevas aventuras especulativas. Para mí, la disciplina de no malgastar el dinero en proyectos mediocres o en adquisiciones destructoras de valor es precisamente una señal de fortaleza, no de debilidad o falta de ideas. Y en cuanto al riesgo, creo que es bajo y está totalmente controlado. La deuda que asumieron en 2022 es perfectamente manejable. Podrían liquidarla con el flujo de caja de un solo año, algo que ya demostraron entre 2016 y 2019 cuando limpiaron el balance tras salir a bolsa. Su balance sigue siendo una fortaleza. A diferencia de sus competidores, no tiene fondo de comercio o goodwill, ese cajón desastre contable que esconde el sobreprecio pagado en adquisiciones pasadas. Es un balance limpio y sólido. Esto es disciplina financiera, no imprudencia. Pero es que se ha introducido un nuevo tipo de riesgo que antes no existía. La dependencia total de la valoración del mercado. La dirección está haciendo una apuesta implícita de que sus acciones están baratas. Si se equivocan y recompran masivamente justo antes de una caída del mercado o de un problema sectorial, habrán destruido un valor inmenso
para los accionistas restantes. Y lo que es más importante para mí, al endeudarse para financiar parte de esa recompra, abandonaron voluntariamente su posición de caja neta. Perdieron la opcionalidad y la flexibilidad que te da tener un balance fortaleza. Una empresa verdaderamente conservadora, con un foso que proteger, no se apalanca para comprar sus propias acciones a precios históricamente altos. Acumula recursos para fortalecerse ante la incertidumbre. Han cambiado un escudo por una espada. Pero la mejor defensa es un buen ataque. La dirección considera que el mejor uso del capital es invertir en su propio negocio a través de recompras. Al hacerlo, envían una señal potentísima al mercado sobre la confianza que tienen en el futuro. Es un círculo virtuoso. Y la deuda, insisto, es trivial para una empresa que genera tanto efectivo. El riesgo real habría sido hacer una mala adquisición de $2.000 millones que destruyera la cultura. Eso sí que es un riesgo existencial. Lo que han hecho es una maniobra calculada y, desde mi punto de vista, brillante. Ahí está la clave de nuestra discrepancia. ¿Qué entendemos por conservador? ¿Es tener cero deuda y máxima flexibilidad? ¿O es apalancarse para maximizar el retorno al accionista? La definición de Medpace parece haber cambiado en los últimos años. Y esa transición de una mentalidad a otra es lo que, como analista, me genera inquietud. Es un negocio excelente con una política de capital que se ha vuelto, como mínimo, mucho más arriesgada. En resumen, mantengo mi posición. Medpace es un negocio de una calidad excepcional y su estrategia es la consecuencia lógica de ello. Combina una ejecución operativa impecable con una asignación de capital inteligente, disciplinada y totalmente alineada con el accionista. Las recompras no son un riesgo, sino la culminación de un modelo de negocio que genera más efectivo del que necesita para crecer. Devolverlo de esta manera es una prueba de fortaleza y de confianza absoluta en el futuro. Y yo reitero mi punto de vista. Si bien la calidad operativa de Medpace es indiscutible, su estrategia financiera se ha vuelto más agresiva y especulativa. Esta enorme dependencia de las recompras, financiadas en parte con deuda, para inflar las métricas clave, introduce un riesgo innecesario y complica la narrativa de un compounder seguro y predecible a largo plazo. Es un negocio excelente que ha decidido jugar una partida financiera más arriesgada. Queda claro que ambas posturas reconocen la fortaleza fundamental del modelo de negocio de Medpace. El desacuerdo reside en la interpretación de su estrategia de capital. Por un lado, una audaz y disciplinada maniobra para maximizar el valor del accionista, fruto de un negocio superior. Y por el otro, una táctica financiera que, aunque efectiva a corto plazo, incrementa la fragilidad de la compañía y la expone a nuevos riesgos que antes no tenía. El material muestra una empresa con una rentabilidad excepcional, pero cuya principal herramienta de retorno al accionista podría ser a su vez su mayor riesgo futuro. La respuesta final, como siempre, queda para la reflexión.